En 1974 y 75 participó él en el movimiento médico estudiantil por programas académicos, condiciones laborales y profesionales durante el internado y el servicio social, Unión Nacional de Médicos Internos y de Servicio Social. En 1976 y 77 participó en el movimiento por la nivelación salarial, presupuesto para la salud y democracia sindical, siendo electo en el Comité Ejecutivo Democrático del Hospital General de México, la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia. En 1978 el señor José Antonio fue encarcelado y torturado al ser dirigente sindical del Hospital General de México, sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en la lucha por el derecho a la salud. En 1997 fue encarcelado debido a su oposición a la construcción de un club de golf en la zona de reserva ecológica de Santa Cecilia. A nivel internacional, el señor Galicia ha actuado en eventos de solidaridad y foros mundiales en Estados Unidos, Canadá, contra el Tratado de Libre Comercio, en Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile y Perú, entre otros países latinoamericanos, promoviendo la defensa de los derechos humanos a la salud, la educación, el trabajo digno y la libertad sindical. En octubre de 2009 fue propuesto candidato para la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El personaje que tenemos hoy es realmente un personaje sobresaliente y hoy nos va a hablar precisamente de las condiciones en las que se encuentra la salud pública en el país y lo que representa esto con respecto a las elecciones. Efectivamente es un tema que es muy relevante para todos nosotros. Recibámoslo con un aplauso. ¿Me da permiso, por favor? Buenas tardes. Buen día, caluroso, pero con mucho ánimo veo. Yo quisiera comentar, y es parte de la invitación, cuál es la agenda que debíamos de tener y construir los mexicanos para que en la coyuntura de las elecciones y la crisis económica y política pudiéramos cambiar este país. Y esto lo quisiera plantear en términos de la discusión de las jubilaciones y pensiones que quieren desaparecer de manera permanente. Y aquí quisiera destacar que la desaparición del Seguro Social, del ISSSTE, de las jubilaciones y las pensiones no es de este gobierno solamente. Tiene más de 30 años que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional han planteado utilizar los fondos de la seguridad social. Afortunadamente, gracias a las luchas que hemos tenido en el sector salud, los derechohabientes, los jubilados, los trabajadores, hoy mantenemos el Seguro Social, el ISSSTE, con muchos problemas. Pero quisiera destacar esto porque mientras que en Argentina, en Chile, en Colombia, en la mayoría de los países de América Latina desmantelaron la salud pública, el derecho a las jubilaciones, el derecho a la seguridad social, en México lo mantenemos y seguimos luchando. Hoy en la coyuntura electoral quisiera marcar que ese es uno de los ejes fundamentales, la defensa de la seguridad social, la defensa de la salud y la vida, debían de ser parte de los ejes centrales que debíamos de abordar para cambiar este país. De entrada yo quisiera comentar que el fraude electoral en el Estado de México, en Coahuila y en otros lugares ya estaba anunciado. Más de 100 veces fueron los secretarios de Estado al Estado de México. El exrector, el doctor Narro, que se volvió un matraquero, como alguien decía, como es el secretario de Comunicaciones, como es Rosario Robles, en fin, los distintos secretarios de Estado fueron a hacer campaña con fondos públicos de manera ilegal al Estado de México. Pero no solo fue el gobierno federal,
el Instituto Nacional Electoral no dio el registro a todos los representantes a 4 días de la elección. O sea, el fraude estaba dibujado y evidentemente que esto tiene un impacto en la legalidad y en la legitimidad. El próximo gobierno en el Estado de México, en el mejor de los casos, va a representar al 15% de los votantes, de los electores en el Estado de México. Porque casi la mitad de los ciudadanos del Estado de México no votaron. Y ahora yo quisiera poner en la mesa que el problema central que tenemos en la coyuntura electoral no solamente es el fraude, sino que la inmensa mayoría de los mexicanos no creen en el sistema electoral, no creen en los partidos, no creen en los sindicatos. Y en ese sentido, hoy el reto que tenemos es lograr que participe la inmensa mayoría de los mexicanos, por un lado, para defender un empleo constitucional, un buen salario, las jubilaciones, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a una vida digna. Para eso necesitamos construir una agenda y necesitamos incidir, nosotros decimos en la Alianza de Trabajadores de la Salud, con los actores políticos de oposición real, que es Morena y que es la Convención Nacional Indígena. Frente a esto, lo que nosotros plantearíamos es muy importante que nosotros promovamos la organización alrededor de los intereses de los mexicanos. ¿Por qué no votó casi la mitad en el Estado de México? Hay que recordar, el Estado de México es la entidad más grande en número y en la aportación al Producto Interno Bruto Nacional, o sea, a la riqueza nacional. En el Estado de México hay la clase obrera más grande de todo el país. La clase obrera mexicana se distribuye en el Estado de México, en Jalisco, en Nuevo León, en Veracruz y en la Ciudad de México. Ahí tenemos casi el 70% de la clase trabajadora. Los que no votaron el domingo pasado eran fundamentalmente trabajadores. ¿Por qué no votaron? Porque no hubo un discurso que hablara del empleo. Hoy tenemos 30 millones de mexicanos que no tienen estabilidad en el empleo, no tienen contrato permanente. 30 millones de trabajadores mexicanos que no tienen seguridad social, no tienen ISSSTE o seguro social, no tienen derecho a una jubilación o a una pensión, no tienen derecho a un servicio médico integral, no tienen derecho a la vivienda. Hoy vemos que en el Estado de México falta introducir el programa de los trabajadores, las trabajadoras, los viejos y los jóvenes. Ahora hay una discusión que ¿por qué no se une el PRD con Morena o por qué no se reúne? Aquí el problema, yo quisiera plantearlo, no es un problema de unir pobrezas o miserias. Necesitamos hacer una alianza social con la organización de los jóvenes, con los estudiantes en las universidades, con los estudiantes en la educación media y superior, con los trabajadores, con los que no tienen contrato, con los viejos, con las mujeres. Necesitamos construir esa alianza social y eso ¿cómo lo vamos a poder lograr? Que los partidos o que nosotros como movimiento construyamos una agenda para poder actuar en la coyuntura electoral. Aunque la inmensa mayoría de los mexicanos no creemos en el sistema electoral, porque el INE está vendido, está corrompido, porque los partidos están más en la lógica mercantil, hoy necesitamos dar la lucha en este espacio de lucha política y legal en las elecciones para evitar la salida militar a la crisis. ¿Por qué tenemos que discutir las elecciones en el ámbito de una salida militar? La semana pasada anunció el presidente del Senado que se iba a promover un periodo extraordinario para que se aprobara la Ley de Seguridad Interna. ¿Qué significa eso? La Ley de Seguridad Interna va a permitir que el Ejército, la Marina o la Policía Federal entre a nuestras casas o impida reuniones como esta. Un
régimen militar rompe con las leyes, con los derechos civiles democráticos que hemos conquistado a lo largo de más de un siglo. Y por eso hoy tenemos frente a una crisis global que no voy a profundizar, una crisis en donde nos dijeron que con el Tratado de Libre Comercio íbamos a tener empleo, íbamos a tener un desarrollo económico, iba a haber protección del medio ambiente, etcétera. Falso. ¿Con el Tratado de Libre Comercio se mejoró el empleo? ¿Se mejoró la vivienda? ¿El medio ambiente? ¿La educación de los jóvenes? Bueno, eso igual que las reformas a las jubilaciones y pensiones en el Seguro Social y en el ISSSTE. ¿Se mejoraron las pensiones? ¿Se mejoró el servicio médico? Bueno, es la farsa de este modelo económico que ha sido el bastión fundamental para el lucro, para el negocio de los grandes sectores financieros y la oligarquía nacional. Hoy la crisis económica no se puede resolver con más recortes al gasto público. Para este año se recortan alrededor de 11,000 millones de pesos a los servicios de salud. Se recorta el presupuesto cuando nos faltan medicamentos, cuando falta personal en los hospitales y en las clínicas. Se recorta el presupuesto cuando se carece de lo básico en las unidades de salud. Y esta es una política de muerte, porque una atención médica que no se hace oportunamente, se traduce la enfermedad en un agravamiento. Una gripe se vuelve una neumonía y un cáncer se vuelve un certificado de defunción. Hoy la crisis que vive nuestro país es producto del modelo económico y es lo que tenemos que cambiar. Pero el gobierno, el régimen, insiste en mantener este modelo económico y un régimen político que decide a espaldas de los mexicanos lo que se hace. Hoy la salida de la crisis tiene dos opciones. Una salida militar en donde se siga recortando el gasto público para mantener los privilegios fiscales de los grandes empresarios. Los mineros, las empresas mineras canadienses pagan entre 1 y el 3% del impuesto, mientras que cualquier trabajador le quitan el 30 o el 32% del impuesto. Y aparte hay que dar las aportaciones a la seguridad social. Más del 45% del salario se va en contribuciones al Estado, más el IVA. La crisis del modelo económico no puede seguir caminando a costa del trabajo, del empleo, del salario y los derechos sociales de los mexicanos. Por eso, ahora, ante la salida político-militar del gobierno, lo que nosotros planteamos es la necesidad de una salida democrática. Y esta salida democrática la vamos a poder construir cuando los mexicanos vean reflejados sus intereses en las campañas electorales. No podemos seguir con una campaña para estar administrando la pobreza. Primer problema que tenemos es que la gente asuma que sí es posible cambiar la situación. Hay muchos mexicanos que de manera fatal dicen no se puede hacer nada. Hoy tenemos que convencer que la fuerza de los mexicanos no solamente ha defendido la educación pública, la salud y la seguridad social en los últimos 30 años que lo han querido desmantelar. Mientras que en otros países lo han desmantelado, aquí las luchas de los maestros, las luchas de los trabajadores del Seguro Social, del ISSSTE y los derechohabientes han logrado que se mantenga este derecho social. El segundo punto que es muy importante es que los trabajadores, los mexicanos, levantemos nuestras propias demandas. La lucha por el agua, como bien decían ahora, la lucha por la vivienda,
vivienda, la lucha por el trabajo, la tenemos que expresar en una agenda común. Porque los mexicanos nos vamos a mover todos cuando veamos nuestros intereses reflejados en un programa. Y ahora, lo que nosotros vemos en la Alianza de Trabajadores de la Salud, aunque no somos de Morena, es una de las alternativas que puede levantar el programa de los trabajadores. Pero tenemos que pelear para que se presenten ese programa y se asuma. La lucha por un trabajo digno, la lucha por la seguridad social, que ahora en la coyuntura electoral del Estado de México, hace 3 semanas, la Secretaría de Hacienda anunció que va a presentar una iniciativa de reforma para que los fondos de vivienda se transfieran para el pago de las jubilaciones y las pensiones. Eso va a ser un crimen porque se va a desaparecer el derecho a la vivienda. Hoy con muchos problemas, pero con el Infonavit y con el Fobiste, miles de mexicanos tienen acceso a una vivienda. Que tenemos que acabar con la corrupción en el Infonavit y en la vivienda. El derecho a la vivienda es un derecho constitucional que está en el artículo 123. Pero ahora el gobierno de Peña Nieto dice que se transfieran los fondos de vivienda al pago de las jubilaciones. ¿De cuánto estamos hablando? De 1 millón de millones de pesos más 500 mil millones de pesos. 1.5 billones de pesos. Eso es para transferirlo para que las Afores ensanchen sus bolsillos. Hoy las Afores están manejando 3 millones de pesos para beneficio de la banca internacional. Los rendimientos, las comisiones, las ganancias del manejo de las Afores no se quedan para los mexicanos. Se los lleva el Citibank a Estados Unidos, se los lleva el Balboa a España. El 70%, 75% de las ganancias de la banca se van al extranjero y se especula. En ese sentido, lo que nosotros planteamos es, tenemos que construir una agenda para actuar en la coyuntura electoral. Tenemos 10 meses para que nos organicemos y evitemos los fraudes. ¿Cómo vamos a evitar el fraude? Que la inmensa mayoría de los mexicanos actúe en defensa de sus intereses y en defensa de la soberanía nacional. Necesitamos un programa en donde el primer punto pueda integrar las distintas demandas y las distintas aspiraciones. Necesitamos que las demandas de los campesinos, de los productores agrícolas, de los jóvenes, de los estudiantes, de los ecologistas, de los solicitantes de vivienda, de los trabajadores que reclaman un buen trabajo o aumento salarial, nos unifiquemos. Que tengamos una demanda común por la revaloración del trabajo y la distribución de la riqueza. Otro tema que es muy importante para todos los mexicanos es que se respeten las libertades democráticas, las libertades de expresión, el derecho a la información, el derecho de manifestación. Las libertades democráticas están siendo vulneradas diariamente, no solo con el asesinato de los periodistas, que es un atentado del Estado, que es cómplice de los asesinos materiales de los periodistas que han sido asesinados a lo largo del país. El tercer punto, que es muy importante en una agenda para salir de la crisis, es que se acabe con los privilegios fiscales, cambiar la política fiscal en nuestro país. El año pasado la Secretaría de Hacienda anunció que le condonaba 700 mil millones de pesos a los empresarios. Mientras que al sector salud le recortan 11 mil millones de pesos, a los grandes empresarios les condonan 700 mil millones de pesos. ¿A cuánto equivale 700 mil millones de pesos? Equivale prácticamente a 7 veces el presupuesto de salud para todos los mexicanos.
Pero no solamente les perdonan los impuestos, hay una gran cantidad de empresarios que evaden el pago de los impuestos. Pero hay otro renglón que es muy importante de revisar en la política fiscal para salir de la crisis. Hoy México vive una sangría permanente porque se paga los intereses de la deuda. Para este año, más de 550,000 millones de pesos para pagar una deuda que quién sabe a dónde fue ese dinero. Ahora le tendríamos que preguntar a Duarte en Veracruz o a los Moreira en Coahuila, ¿a dónde se ha ido el dinero de la deuda pública? Se van a su cochinito y a beneficiar a las empresas transnacionales como la OHL y otras. Entonces, un tercer punto que es muy importante, además del trabajo digno y del salario con seguridad social, además de las libertades democráticas, es acabar con los privilegios fiscales y la deuda que se está llevando el dinero del país. En México hay dinero para la educación, para la salud, para las pensiones. El único problema es que el dinero lo están canalizando para los grandes empresarios y para pagar una deuda que sangra a nuestro país cotidianamente. Otro tema que a principios de año sonó a lo largo del país es la revocación del mandato. Ante el gasolinazo, desde Mexicali hasta Quintana Roo, se escuchó el fuera Peña Nieto, responsable de todos los problemas que estamos viviendo en el país con las reformas neoliberales que acaban con las empresas públicas y la soberanía nacional. Pero nosotros decimos, no solo que se vaya Peña Nieto, que se vayan los jueces y los ministros corruptos que solapan al crimen organizado, que se vayan los diputados y los senadores que son cómplices del saqueo de nuestro país. La revocación del mandato significa que si un representante popular, un gobernante o un juez no cumple con los derechos de los mexicanos y la Constitución, debe de ser revocado de su puesto. Y no solo eso, se deben de aplicar las responsabilidades por el uso del poder indebido y por el usufructo de la riqueza nacional en beneficio de algunos cuantos. Acabar con la corrupción es parte de esta agenda nacional. Pero ojo, la corrupción le sirve a los corruptores. Hoy los empresarios en el norte del país es igual. Los empresarios a lo largo del país han estado insistiendo que se acabe con la corrupción. Y todos estamos de acuerdo que se acabe con la corrupción. El único problema es que los empresarios, como bien decía Sor Juana Inés, hombres necios, que acusáis a la mujer cuando los hombres son los responsables de la perdición de las mujeres. Sí, es cierto, de acuerdo. Los empresarios son los que han corrompido a los diputados. Los empresarios son los que han corrompido a los Duarte, a los Moreira, a los Mancera, a los distintos gobernadores y diputados, y ahora dicen los corruptores de funcionarios públicos que se acabe la corrupción. Lanzan la piedra y esconden la mano. Hoy tenemos que acabar con la corrupción viendo quiénes son los beneficiarios de la corrupción. ¿Quién se ha beneficiado de la reforma energética? Los empresarios, la gran empresa transnacional, las hermanas petroleras de Estados Unidos. ¿Quiénes se han beneficiado de la privatización del manejo de los fondos de pensiones con las Afores? La banca internacional.
Los corruptores son los grandes empresarios y entonces tenemos que acabar con los corruptos y con los que están corrompiendo a nuestro país. Esta oligarquía y estos empresarios, estos capitales transnacionales que se benefician por la corrupción. No solamente tenemos que atacar la corrupción en abstracto, como en el sector salud no podemos decir hay que acabar con la enfermedad, hay que acabar con la causa de esta enfermedad que es el cáncer del país, la corrupción. Otro punto de la agenda que necesitamos construir desde cada municipio, desde cada delegación, desde cada centro de trabajo, desde cada escuela, es la lucha en defensa de la soberanía nacional. Hoy se está discutiendo nuevamente el Tratado de Libre Comercio. Nosotros tenemos que rechazar un acuerdo comercial con Estados Unidos porque es desigual. Lo acabamos de ver con el azúcar. La negociación es a favor de los empresarios norteamericanos, no a favor de los productores agrícolas de nuestro país que producen el azúcar. Frente a esto, tenemos dos temas en la defensa de la soberanía nacional. Uno, rechazar el Tratado de Libre Comercio, buscar la reestructuración y recomposición de nuestra industria. ¿Por qué hoy importamos maíz y frijoles cuando somos un país productor del campo? ¿Por qué tenemos que importar gasolina cuando producimos petróleo? ¿Por qué? Porque los acuerdos comerciales se llevan las naranjas y nos venden carísimo el jugo de naranja, cuando nosotros podríamos producir aquí el jugo, la gasolina, los medicamentos, los fertilizantes. La soberanía nacional no es la bandera y nuestros héroes patrios solamente, es el patrimonio natural, el patrimonio cultural. Por eso el Tratado de Libre Comercio lo tenemos que rechazar y en su lugar necesitamos que se recomponga, se reestructura el aparato productivo. Que el dinero sirva para que los productores agrícolas tengan un apoyo y tengamos el alimento producido por los mexicanos. Que la gasolina ya no la importemos, que los medicamentos tampoco los importemos. ¿Por qué tenemos que comprar una penicilina a $1 cuando la podemos producir a 10 centavos de dólar? La soberanía nacional tiene que ver con la soberanía energética, con la soberanía sanitaria. Ustedes recordarán que hubo una influenza cochina, que le cambiaron de nombre por razones comerciales. Ahora, esta influenza, para hacer los estudios, teníamos que mandarlos a hacer a Inglaterra, a Canadá o a Estados Unidos, cuando aquí teníamos de los laboratorios más avanzados del país y del mundo. Se desmantelaron los laboratorios nacionales y el Instituto Nacional de Virología, el Instituto Nacional de Higiene. La soberanía nacional radica en la capacidad de los mexicanos de producir la riqueza y los bienes necesarios para vivir adecuadamente. Entonces, necesitamos luchar en contra del Tratado de Libre Comercio y buscar que haya una reconstrucción del aparato productivo, que se produzcan los medicamentos, que se reactive la industria nacional para que lo que consumamos sea producida por los mexicanos. Y en esta discusión de la soberanía tendremos que buscar los acuerdos comerciales con los países hermanos, los países latinoamericanos, países como Brasil, Argentina, Venezuela, Chile, Costa Rica, que podemos tener una economía complementaria. Y finalmente, el otro tema que es fundamental para construir una agenda para cambiar este país tiene que ver con la defensa y el respeto de los derechos sociales. Todos los mexicanos tenemos derecho a una vivienda digna, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a las pensiones, a un transporte, y para eso tenemos que buscar
que se logre una política en donde los derechos sociales sean etiquetados como un gasto, como una obligación del Estado para todos los mexicanos. Que no se sigan usando los recursos de la salud o de la vivienda para un fraude electoral, como pasó en el Estado de México. El derecho a la salud es un derecho de todos los mexicanos. El derecho a la vivienda es un derecho de todos los mexicanos. Y por eso necesitamos construir esta agenda para unificarnos los mexicanos, y en este caso lo que nosotros estamos planteando es que construyamos esta agenda desde cada colonia, desde cada delegación, que construyamos qué tipo de Ciudad de México es la que queremos, que la Ciudad de México no sea para los grandes capitales inmobiliarios. Hoy a lo largo de la ciudad están las constructoras como locos construyendo para encarecer el uso del suelo y encarecer el acceso a la vivienda. Frente a esto necesitamos trabajar para definir qué tipo de ciudad es la que necesitamos, qué tipo de empleo. Tenemos más de 1,5 millones de trabajadores en la Ciudad de México que no tienen derecho a un trabajo permanente, no tienen estabilidad, no tienen contrato, no tienen el acceso a los servicios de salud, a la vivienda. Por eso tenemos que construir la agenda de qué Ciudad de México queremos en la construcción de estas demandas, de estas aspiraciones que tenemos los capitalinos, desde cada delegación hasta construir una propuesta para la ciudad. De igual manera, los compañeros de Puebla, de Jalisco, de Nuevo León, tendrán que construir su proyecto de entidad para que juntos hagamos el proyecto de país que necesitamos. México es un país joven, aunque aquí habemos muchos veteranos, pero la edad promedio de los mexicanos es de 28 años. Somos un país joven. Hoy el problema principal es que no hay oportunidades para los jóvenes, y a los viejos los están condenando a un retiro en la pobreza. México es un país rico en bienes naturales y en un patrimonio cultural. Frente a eso necesitamos construir una unidad popular que vaya en contra de los intereses de unos cuantos para beneficiarse con la riqueza y el patrimonio nacional. Necesitamos una unidad popular, y en este sentido una cuestión que nosotros les proponemos es que vayamos trabajando en cada delegación, en cada centro de trabajo, para que tengamos una propuesta que se presente, en este caso a Morena, porque en la Ciudad de México la única alternativa no es ni el PRD ni el PAN, pero sabemos que hay dos Morenas: la Morena que está en la calle, como esta, la Morena que está luchando en las escuelas con jóvenes, que está con los colonos, y la Morena burocrática que está buscando puestos, los chapulines. Frente a eso tenemos que construir la alternativa social, construir un movimiento social para que los partidos, y particularmente Morena, sea una alternativa para cambiar el rumbo de este país, por un país que atienda las necesidades de todos los mexicanos y nos desembaracemos de este gran capital que está como vampiro sangrando el patrimonio nacional, la riqueza cultural y los bienes nacionales que hoy han estado en juego con las reformas neoliberales. Yo aquí le dejaría por si hay preguntas y comentarios. Bueno, voy a comenzar con la primera pregunta, que tiene que ver con la búsqueda de la solución de las distintas interrogantes que están planteando. ¿Cómo logramos la participación de los jóvenes y de todos los mexicanos? Ahora que estuvimos en Tlalnepantla en la coyuntura electoral, nosotros no hicimos una campaña por el voto, fuimos a hacer una campaña para que no se privaticen los servicios de salud, del seguro, del ISSSTE. Hicimos campaña en defensa de las jubilaciones y pensiones. Hicimos campaña por el derecho a un trabajo digno. Y cuando llegamos a los hospitales, la gente llegaba y se acercaba. ¿Por
porque ese es el tema que le interesa a la gente. Llegamos a una escuela de la universidad allá hacia el poniente del Estado de México, y al hablar del problema de la seguridad que estaba afectando a los jóvenes, se acercan los jóvenes. El problema de los pagos que se tienen que estar haciendo ahora en las universidades, o la reducción en la beca para los posgrados. La gente se acerca. ¿Por qué se acerca? ¿Por qué participa? Porque ve que su interés está ahí. Hoy el problema es que los sindicatos están totalmente corrompidos, no están defendiendo a los trabajadores. ¿Cómo logramos que participe la gente? Hay que rescatar la organización sindical, hay que rescatar la organización del trabajo de los profesionistas y de los trabajadores manuales. En ese sentido, la forma para lograr la participación de los jóvenes, igual de los jubilados, es que tengamos los intereses, las propuestas y las demandas de la gente puestas en primer término. No puede ser que un sindicato esté actuando a espaldas de los trabajadores o un grupo de la organización estudiantil. Un tema que es muy importante ahora es que la gente ha visto que las reformas de Peña Nieto, de Fox, de Calderón, no han beneficiado al país. Tenemos 20 años de que se hizo la reforma al Seguro Social. Nos dijeron que con los fondos de pensiones se iba a reactivar la economía, que iba a haber mejores empleos, se iban a mejorar las jubilaciones y pensiones, que iba a haber una mejoría en las finanzas públicas. ¿Se mejoraron las pensiones? ¿Se mejoró el Seguro Social? Bueno, lo único que tenemos es que la banca internacional se ha llenado de dinero de los jubilados. Las AFORES son el despojo de los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos. Frente a esto, las formas de participación es poner por delante los intereses de los trabajadores activos y jubilados, de los jóvenes y de los viejos. Y aquí se liga justamente con uno de los temas que se están planteando. El Seguro Popular es una versión demagógica del derecho a la salud. Hoy en el Seguro Popular se tienen nada más reconocidas 285 acciones de salud. Yo en el Seguro Social o en el ISSSTE tengo derecho a que se atiendan todas las enfermedades que aparezcan. Cualquier derechohabiente del Seguro o del ISSSTE tiene derecho a que sea atendido en cualquier enfermedad, en consulta externa, en hospitalización, análisis, rayos X, cirugías, etcétera. El Seguro Popular tiene 285 acciones de salud. ¿Cuáles son esas acciones de salud? Son una consulta, una plática, un análisis de laboratorio, y como bien decía alguien de ustedes, las enfermedades crónico-degenerativas no se atienden. Es absurdo que el cáncer no se atienda en el Seguro Popular después de los 60 años, o que una hemofilia no se atienda después de los 15 años. Entonces, después de los 60 años es cuando aparecen las enfermedades crónico-degenerativas. Bueno, hoy tenemos un sistema de salud y una política demagógica de discurso. Ahora, en el mes de marzo y el año pasado en abril, se habló de que se suscribió un acuerdo hacia la universalización de los servicios de salud. ¿Y qué dice ese acuerdo? Que los recursos y los servicios excedentes van a ser utilizados por otra institución. ¿En el Seguro Social hay excedentes en la atención médica, en los recursos? No. Pues no. O sea, faltan médicos, falta equipo para los laboratorios, para rayos X. Hoy uno llega a urgencias en el Seguro Social, en el ISSSTE o en la Secretaría de Salud. En los pasillos de urgencias uno tiene que caminar casi brincando sobre pacientes, porque hay pacientes que están en camillas, pacientes que están en el piso, en sillas, etcétera. Es una política de discurso, una política demagógica.
Frente a esto, la propuesta que nosotros estamos haciendo es, lo que estamos viviendo es una negligencia en el servicio médico institucional. Ayer me hablaron unos compañeros de un hospital del Seguro Social, uno de la universidad. Su hijo tuvo un desvanecimiento del Seguro Social y no había para hacerle el estudio. Se necesitaba una tomografía. Entonces, bueno, hay que moverse, porque si no se atiende oportunamente un tipo de problema, tiene una secuela de largo plazo. Bueno, hoy lo que necesitamos es que vigilemos cómo están los servicios de salud. Lo que estaba diciendo el compañero, voy al Seguro Social y no me atienden, luego hay que ir a la dirección, etcétera. Hay que hacer eso, hay que ir a la dirección o a la coordinación de los servicios para que sea la atención inmediata. Pero necesitamos construir comités de vigilancia en las unidades de salud, porque resulta que ahora tenemos hospitales que acaban de inaugurar la semana pasada 3 nuevos edificios en el Hospital General de México, de cirugía, de cardiología, etcétera. Lo inauguró Peña Nieto la semana pasada. Pero ¿cuál es el problema? Que no hay personal para que funcione esta nueva unidad. Entonces salió anunciado este pasado lunes o martes que se había inaugurado, pero cuando uno va al hospital está vacío, porque falta personal, no hay material y no hay equipo. ¿Cómo vamos a resolver esta cuestión? Es organizándonos por la comunidad para que se vigile que el presupuesto llegue a los servicios de salud, para que se cubra el personal que se necesita, para que haya el equipo, los medicamentos, etcétera. Frente a esto hay que recurrir a los funcionarios directamente, pero tenemos que prepararnos en ese sentido. El otro tema que me parece muy relevante que han señalado ahora es el ejemplo claro del despojo, que es el manejo de las AFORES. Cada año las AFORES tienen pérdidas que van de 12 a 25 mil millones de pesos. Pero esas pérdidas no las absorbe la banca, las transfieren al trabajador. Y entonces hay trabajadores que van viendo que pierden 2,000 o 5,000 pesos al año, 8,000 pesos, algunos pierden más. Nada más para que tengan una idea del tamaño del despojo de estas AFORES. Un trabajador con un salario de 17,000 pesos, un maestro universitario, una directora de una secundaria, un médico, con un salario de 17,000 pesos tendría una AFORE de 3 millones de pesos. La AFORE, ¿cuánto le cobra por manejar esos 3 millones de pesos? Poco más del 1%, en promedio 1.2%. ¿Cuánto es el 1% de 3 millones? 30,000 pesos. O sea que por manejar el dinero de este maestro le cobran 30,000 pesos al año. En 10 años son 300,000 pesos. Pero si hay pérdidas, se lo descuentan de su fondo de vivienda. Pero además el banco, que cobra esos 30,000 pesos al año por manejar el fondo de pensiones, ese dinero lo presta a una empresa. Ahora sale que la empresa OHL en el Estado de México ha sido de los beneficiarios del uso de los fondos de pensiones. Pero entonces la banca le presta el dinero de los jubilados a un tercero y le cobra interés. Entonces la AFORE le cobra al trabajador 30,000 pesos por manejar su fondo de pensiones y cobra dinero a quien le presta. Es un negocio redondo, es un negocio con el dinero ajeno. Ese robo fue aprobado por el PRI y por el PAN. Hace 10 años, ¿quién votó eso? La reforma a la ley del ISSSTE fue el PRI y el PAN. Entonces, hoy el punto fundamental para revisar por qué no regresan el monto total de las AFORES a los trabajadores es cambiar este modelo. Porque este modelo de cuenta individual condena a un joven a tener que trabajar hasta los 65 años, en el mejor de los casos, y tener una pensión del 30% de su salario. O sea que un joven llegando, ahora en Brasil están discutiendo
pidiendo que la jubilación sea a los 70 años. Entonces, bueno, frente a esto, lo que es más importante es rechazar estas reformas neoliberales. La reforma energética, la reforma educativa y la reforma a las jubilaciones y pensiones. Para ir concluyendo, yo diría, hoy tenemos la oportunidad de actuar para evitar que se militarice el país y siga ensangrentándose con una guerra, entre comillas, contra el crimen organizado, que es el gobierno que solapa este crimen organizado. ¿Cómo lo podemos hacer? Construyendo una agenda en donde los intereses de los pueblos que están defendiendo su tierra, sus ríos, sus montañas, los jóvenes que están defendiendo la escuela, los trabajadores que defienden su empleo, los viejos que defienden sus jubilaciones, las mujeres que defienden sus derechos civiles. Hoy necesitamos construir esta agenda en contra de este modelo económico. No se trata de cambiar de presidente, no se trata de cambiar de gobernador. Necesitamos cambiar el sistema, un sistema que reparta la riqueza, que revalore el trabajo, que dignifique a los seres humanos. Pero este camino de construcción de esta agenda pasa hoy es 11, ¿verdad? Hoy 11 de junio pasa por limpiar la elección, por limpiar este cochinero. No podemos permitir que siga el atraco de la voluntad popular pisoteando la Constitución y nuestros derechos civiles y políticos. Necesitamos democratizar los sindicatos, las escuelas, los ejidos, pero necesitamos democratizar el país, las instituciones. Para eso, el próximo miércoles vamos a ir al Instituto Nacional Electoral a hacer una limpieza. Vamos a llevar dos tipos de instrumentos para limpiar. Una limpieza de sanación para que se vayan todos los espíritus corruptos que hay en el INE, y vamos a llevar detergentes para limpiar el INE. El próximo miércoles a las 12 del día en el Instituto Nacional Electoral, que está en el periférico, esquina con viaducto Tlalpan. Esto lo vamos a estar convocando distintas organizaciones sociales como la Alianza de Trabajadores de la Salud, maestros de la UNAM, del Politécnico, de Educación Básica y algunos otros grupos sociales que vamos a estar este día promoviendo la limpieza de la elección. Necesitamos que se acabe con la corrupción, que se acabe con la simulación y se respete la voluntad popular, se respeten los derechos económicos y sociales, y los que no están siendo atendidos adecuadamente en los servicios de salud y han metido sus reclamaciones. Aquí hemos puesto nuestro correo electrónico, y quienes necesiten el apoyo para la atención o el trámite de jubilaciones y de pensiones, nosotros lo podemos apoyar. La pregunta que hicieron, que si hay un compañero o una compañera trabajadora en trámite de su jubilación, no le pueden suspender el servicio médico. Debe de llevar el trámite, y en caso de que haya problema, aquí nosotros tenemos los datos. Nuestras oficinas están en 5 de mayo y los apoyamos, y a través de este círculo también podemos establecer mecanismos de comunicación para apoyar frente a los problemas de la negligencia de institución en la atención médica y en la otorgación de las jubilaciones y pensiones. Necesitamos unirnos, necesitamos hacer una vinculación con el conjunto de la sociedad por los intereses de todos y en defensa de nuestro país. ¡Viva la unidad de todos los mexicanos! Gracias, querido José Antonio. Te agradecemos mucho. La verdad, es muy interesante lo que él platica, y cuenten con él, compañeros. Todos los que tienen problemas, él sabe todo lo que es respecto a pensiones, y agradecemos mucho tu presencia. Bueno, yo les quiero agradecer además la paciencia con todo este calor a todos ustedes y a los compañeros organizadores. Estos espacios son muy importantes. Lo que necesitamos es acabar con la simulación, con la precariedad
precarización del pensamiento. Hoy la mayoría de los mexicanos no participan es por falta de información, por falta de espacios de reflexión, y este espacio es muy importante para construir la patria que queremos, la patria de nuestros hijos, la patria de nuestros padres. Gracias, se les agradezco la invitación.